Bueno, vamos a iniciar. Buenos días. Gracias por su asistencia a este seminario de la Facultad de Química y Biología. Normalmente Juan Pablo García Huidobro es que presenta normalmente los seminarios, pero lamentablemente él en estos momentos no puede estar con nosotros. Deseamos que le vaya estupendo en el trámite que está haciendo, porque está haciendo una gestión de índole médica, así que ojalá que le vaya estupendo y bueno, y me corresponde, por lo tanto, me dio la oportunidad de presentar a nuestro invitado, que es Jeffrey Retamal. Pero lamentablemente yo no tengo la facilidad de palabra que tiene Juan Pablo, así que probablemente voy a ser bastante más directo de lo que Juan Pablo lo hubiera hecho, ¿okay? Pero vamos a hacer todo lo posible. También, antes de partir, quería de alguna manera mencionar, haciendo caso un poco también a Juan Pablo, que hoy día se cumplen lamentablemente 80 años de la bomba de Hiroshima. Un 6 de agosto pudimos observar todo lo malo que puede hacer la ciencia, o todo lo que en este caso. Así que es un lamentable recuerdo. Bueno, una vez dicho eso, vamos a continuar con la presentación del seminario. Hoy día nos presenta Jeffrey Retamal. Jeffrey ha estado en el último tiempo haciendo un postdoc en nuestro laboratorio y se desempeña como profesor por hora dentro del departamento, y él ha querido presentarnos parte de su trabajo de investigación que él ha estado haciendo durante bastante tiempo. Jeffrey originalmente se tituló de bioquímico, de máster en bioquímico en la Universidad Nacional Andrés Bello. Luego él hizo la tesis en nuestro laboratorio de neurobiología, sacando un par de investigaciones bastante buenas. Desde ahí tuvo la oportunidad de irse a Australia, a la Universidad de Monash, donde él estuvo trabajando en el Centro de Excelencia en Convergencia Bio-Nano Science and Technology, en donde él tuvo la oportunidad de hacer su doctorado. Luego él continuó trabajando, ya sea con su estadía postdoctoral también en Australia, para finalmente hacer una estadía postdoctoral en el Bluestone Center for Clinical Research, Pain Research Center, en la Universidad de Nueva York. Desde ahí entonces Jeffrey saltó, quiso retornar al país porque además tenía una beca de retorno, entonces él retorna al país y se adjunta a nuestro laboratorio, y él nos va a mostrar hoy día algunas de los trabajos que ha hecho principalmente durante su estadía doctoral y postdoctoral, en un seminario que se titula Señalización comportamentalizada de la GPCR, un nuevo blanco farmacológico. Gracias. No te callo. Ok, ya. Muchas gracias. De verdad fue un privilegio ser presentado por quien ha sido mi tutor desde el comienzo. Luego de un tiempo, como dijo Luis, me fui a Australia, estuve en Estados Unidos, y todo el tiempo he estado trabajando, desde el momento que me fui de Chile, en la GPCR, en los receptores de membrana acoplados a proteína G. Y particularmente este seminario lo voy a enfocar en el área de estudio, que es el dolor. ¿Y por qué para nosotros es importante estudiar el dolor? Se estima que aproximadamente el 10% de la población mundial en algún momento de su vida va a sufrir de algún dolor crónico. Particularmente en Australia se ha denominado que son países del primer mundo. El 13% de la población australiana sufre en este momento de algún tipo de dolor crónico, mientras que en Estados Unidos podemos hablar de aproximadamente el 20%, y en Inglaterra del 3 al 50%. Hasta el día de hoy, acá en Chile no se han hecho ningún estudio desde el punto de vista del porcentaje de la población que puede estar sufriendo dolor crónico durante algún momento de su vida. Para poder manejar el dolor crónico o los tipos de dolores,
hay distintos tipos de terapias, las cuales pueden ir desde lo más simple como paracetamol, moviéndose a opioides, y finalmente terminar con algún tipo de combinaciones de todos estos tipos de medicamentos. También se utilizan distintos tipos de rutas, como son las vías orales, intravenosas, transmucosas, intratecales, entre ellas, y combinando las distintas alternativas. Sin embargo, la utilización de todos estos medicamentos de manera crónica tienen un problema, y son todos los efectos secundarios que tienen estos medicamentos, como son la tolerancia, hepatotoxicidad, mareo, sedación y adicción. Por lo tanto, la pregunta siempre es la misma: ¿cómo podemos mejorar la selectividad de estas medicinas? Y para ello, lo primero que nosotros tenemos que saber es cómo funciona el dolor. Y el dolor es una función fisiológica, la cual comienza desde la estimulación de la periferia, la estimulación en la periferia de los nociceptores, los cuales transforman este estímulo doloroso en una señal eléctrica, la cual es conducida a través de las fibras A delta y C. Particularmente los estímulos dolorosos de alta intensidad son transmitidos a través de las fibras C. Y les pido por favor que tengan en consideración estas fibras, porque parte del estudio que nosotros realizamos se enfoca en estudiar la actividad de estas fibras. Luego que los nociceptores son activados y transformada la señal dolorosa en un estímulo eléctrico, viaja hacia el sistema nervioso central, particularmente al asta dorsal de la médula espinal, en donde se genera la liberación de neurotransmisores como sustancia P, glutamato y CRP, los cuales activan a sus correspondientes receptores en las neuronas secundarias, enviando una señal eléctrica a los centros superiores, llegando a la zona somatosensorial, en donde se va a poder interpretar la intensidad y la locación del tipo de dolor. En particular, este seminario lo voy a enfocar en el receptor de la neuroquinina 1 o en NK1. Como lo dije, el dolor es una función fisiológica la cual libera los neurotransmisores, activa los receptores correspondientes, generando potenciales de acción y la correspondiente sensación de dolor. En este tipo de dolor, todos los medicamentos que hasta el día de hoy mencioné, como paracetamol, AINES y también opioides, pueden controlar y manejar de manera de buena manera el dolor. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de un dolor patológico, como por ejemplo un dolor neuropático, tenemos cambio en el sustrato neuronal, el cual puede estar dado por una mayor liberación de neurotransmisores. También tenemos cambios en las configuraciones de los receptores de membrana, o también en la cantidad de receptores que se expresan en las membranas plasmáticas, aumentando con ello el tipo y la intensidad del dolor, lo cual nosotros estamos sintiendo. Hasta finales de los años 80, todo el estudio del dolor se había fijado en lo que es el glutamato y sus correspondientes neurotransmisores, correspondientes receptores. Sin embargo, a finales de los años 80 y principios de los años 90, se describió que el receptor de la neuroquinina, con su correspondiente neurotransmisor, sustancia P, se describió que eran, de alguna manera, una nueva ruta de dolor. Y para ello se abrió un programa gigantesco desde las farmacéuticas, generando una cantidad de antagonistas, los cuales fallaron, todos ellos, cuando fueron trasladados a humanos. En el año 95, Mantai por primera vez describió y demostró que el receptor de la neuroquinina 1 se encontraba en estados no estimulados, o sea, en estados control, que el receptor se encontraba en las membranas plasmáticas, tanto en el cuerpo como en las proyecciones del soma de las neuronas, y cuando nosotros de alguna forma le damos una estimulación con algún agente doloroso, como es la capsaicina, estos receptores ahora se encontraban internalizados tanto en el cuerpo como en las proyecciones, indicando o dando a conocer por primera vez cuál podría ser la razón de por qué todos estos antagonistas que se habían sintetizado ya no tenían efecto de alguna manera en controlar o manejar el dolor. Como a nosotros nos enseñaron, yo creo que a todos los que somos biólogos acá nos enseñaron en un comienzo, que los receptores de membrana acoplado a proteína G, tal cual como el receptor de NK1
una vez que se une su agonista, se produce el acoplamiento o el reclutamiento de lo que son las proteínas G a través de la conversión de GTP-GDP, generando el desacoplamiento de la unidad beta-gamma, los cuales pueden tener funciones de activar receptores ionotrópicos en las membranas plasmáticas. Luego de ello, se acopla la proteína G, y estas proteínas G pueden ser de distintas características, GS, GI, GQ y G12 y 13. En el caso de la GS, se reconoce como una proteína G, la cual es activadora de la adenilato ciclasa, que va por la ruta de la fosfoquinasa A. Mientras que las GI, reconocidas como receptores inhibitorios, como en el caso de los receptores miopioides, son inhibidores de la adenilato ciclasa. Los más clásicos que hasta el día de hoy se estudian son los receptores acoplados a proteína GQ, los cuales convergen en el incremento de calcio intracelular, activándola y generando una activación de lo que son las conducciones de las neuronas particularmente. Y recientemente, ya digamos a cabo de unos 15 años, se descubrió la proteína G12-13, la cual van por la ruta de la diferenciación y supervivencia de las células. Luego de ello, también se ha descrito que una vez que el receptor se activa, este va a internalizarse dentro de los endosomas. En los endosomas, los receptores tienen dos caminos. Por un lado, liberar lo que es el neurotransmisor del receptor y yendo hacia los endosomas tardíos, y posteriormente desde el endosoma tardío, el receptor pasa a los lisosomas generando la degradación. También se ha descrito que el receptor, otra ruta que puede seguir, es a través de los endosomas de reciclamiento, los cuales generan el retorno desde el receptor hacia la membrana plasmática, quedando nuevamente habilitado para activarse y generar la cascada de señalización. Obviamente, nosotros también sabemos que desde el sector de la membrana plasmática o el sector extracelular, el pH es fisiológico, y cada vez que nosotros nos vamos internalizando en esta ruta, el pH baja. Y en particular, en los años 2010 aproximadamente, un grupo de investigadores, particularmente el doctor Lexewicz con el doctor Kabilska, ganaron el Premio Nobel de Química en el año 2012 cuando describieron una proteína que se llama beta-arrestina. Esta proteína beta-arrestina se puede unir al complejo de endocitosis dentro del receptor, y estos receptores que unan beta-arrestina ahora se han descrito que tienen la capacidad de poder señalizar desde compartimentos intracelulares. No tan solo desde el endosoma, como lo señalo acá, sino también desde los retículos endoplasmáticos, desde la mitocondria, desde el propio núcleo. Y esta señalización que generan estos receptores desde estos otros compartimentos son completamente diferenciados desde la señalización que se puede producir en la membrana plasmática. ¿Cómo se realizaron estos tipos de estudios o cómo se realizan para poder diferenciar una señalización de la otra? Se utilizan lo que se denominan los biosensores FRET. Estos biosensores FRET constan de dos moléculas fluorescentes, como se muestran acá, y un sitio de dominio o sitio de sensor, en donde nosotros tenemos una proteína de unión al elemento que nosotros queremos medir. Por ejemplo, ERK, pKa, pKc y cualquier otro tipo de proteínas efectoras. Una vez que estas proteínas se unen a este sitio, se genera un cambio conformacional dentro del biosensor, en donde ahora los dos moléculas fluorescentes se unen, generando la transmisión desde la molécula dadora hacia la molécula receptora y generando lo que se le denomina FRET. Y esto se puede medir a través del intercambio de la cantidad energética que tienen cada una de estas moléculas fluorescentes. Para poder estudiar lo que es la locación y la formación de complejos, se utilizan las técnicas llamadas BERET, la cual consiste en utilizar una molécula luminiscente, como es el caso de la renina luciferasa, y una proteína fluorescente, como en este caso tengo GFP. Cuando estas dos moléculas entre ellas se encuentran cercanas a una distancia menor a 10 amtros, se genera lo que se le denomina BRET, o sea, transferencia energética desde la luminiscencia hacia la fluorescencia. ¿Y cómo nosotros utilizamos esta técnica? Normalmente se le une la renina luciferasa a lo que es el receptor y alguna otra proteína
de locación, como por ejemplo tenemos acá CAX, que es una proteína estructural de la membrana plasmática, se le fusiona GFP y una vez que nosotros activamos el receptor podemos ver que estas dos moléculas cuando están unidas o el receptor se encuentra en la membrana plasmática, se genera lo que es la emisión de la señal BRET. También lo podemos hacer desde los endosomas u otras locaciones de los receptores, simplemente cambiando la proteína de locación a la cual está fusionada. En este caso tenemos FYB, que es parte de una proteína estructural de los endosomas, pero también lo podemos realizar con el retículo endoplasmático, el núcleo y otros. Y durante mi tiempo en Estados Unidos, nosotros desarrollamos un nuevo tipo de señal de BRET que se llama EV-BRET, que básicamente lo que se hizo es tomar la renina luciferasa y remover un segmento que se llama el péptido natural, un segmento de aproximadamente 12 aminoácidos, el cual se le remueve a la renina luciferasa, y ahora nosotros tenemos tres posibles componentes: el natural peptide, el bit largo de la renina luciferasa, y además tenemos la proteína en fluorescente, la cual se le puede fusionar tanto a las proteínas G o a la beta-arrestina para poder de alguna manera estudiar cómo se forma el complejo de señalización. Tal cual como lo dije, al receptor se le une el péptido natural, a la proteína de locación se le une el long bit y a las proteínas G o a la beta-arrestina se le une la proteína fluorescente. Una vez que estos tres complementos están unidos entre ellos, se genera lo que se llama la señal tipo BRET. Y con ello podemos nosotros estudiar en las distintas locaciones cómo se van formando los distintos complejos de señalización a través del receptor. Cuando yo me uní al grupo de estudio en Australia en el año 2014-15, ya este estudio se encontraba realizando en lo que es el receptor de NK1, el cual cuando se une a su agonista, sustancia P, este se internaliza. Estos estudios se realizaron mediante la inhibición de lo que es la internalización y con ellos pudimos observar que el complejo de señalización, tanto midiendo ERK o la formación del complejo de señalización, se encontraba inhibida una vez que nosotros inhibíamos la internalización del receptor. Y con ello demostramos que particularmente en dolor, el receptor de NK1 es capaz de formar nuevamente todo este complejo de señalización y generar moléculas de señalización desde el endosoma. Esta señal es completamente diferenciada de la señalización que se produce desde la membrana plasmática. ¿Y esto cómo se da? Básicamente, ya que en la membrana plasmática nosotros tenemos lo que se llama la señal clásica o transiente. Es una señal que se produce en segundos. Mientras que la señal endosomal o compartimentalizada se le denomina que es una señal sostenida, la cual puede durar minutos e incluso horas. Entonces nosotros, de alguna manera, nos preguntamos cómo podemos, de alguna manera, targetear selectivamente este receptor que está formando el complejo de señalización desde los endosomas y con ello, de alguna manera, reducir la cantidad de dolor que se produce. Para ello nosotros pensamos en una nanopartícula, la cual fuera que respondiera de alguna manera a señales que estuvieran única y exclusivamente dentro del endosoma. Y como de alguna manera les describí anteriormente, en este complejo o en este tipo de organelos tenemos una reducción del pH. Y por lo tanto nosotros pensamos en una nanopartícula que de alguna manera libere el contenido del núcleo cuando llega a un pH inferior a 6,5. Y con ello reducir la cantidad de dolor que se produce. Nosotros desarrollamos una nanopartícula, la cual le denominamos DIPMA, la cual está compuesta de un core hidrofílico, y este core hidrofílico, que se encuentra en la parte exterior de la nanopartícula, fue realizado a través de dos monómeros, PEGMA y DAEMA, el cual le va a otorgar a la nanopartícula una mayor capacidad de circulación y mejorar la incorporación de las nanopartículas en contextos celulares. Y un core hidrofóbico, el cual está compuesto por un monómero DIPMA, el cual va a otorgarle la característica de desarmarse la nanopartícula en respuesta al pH. Este monómero en particular tiene un pKa de 6,1 y se esperaba que las nanopartículas liberaran
el contenido del núcleo única y exclusivamente al pH 6,1 a través de la protonación de estamina terciaria. Y también el monómero DECMA, el cual va a reducir la toxicidad celular. Y en el núcleo, cargar la nanopartícula con un antagonista del receptor de NK1, aprepitant, el cual hasta el día de hoy sigue siendo utilizado en la clínica para reducir los efectos de vómito cuando los pacientes son tratados con quimioterapia. También desarrollamos un segundo polímero, el cual en su parte hidrofóbica fue conjugado con 6,5 para poder hacer todos los estudios de uptake y traqueo de estas nanopartículas. Y como modo control, desarrollamos una nanopartícula en donde en el core hidrofóbicos se le cambió los dos monómeros por BMA, el cual es un monómero que no responde al pH. Generamos todo lo que son las características de estas nanopartículas, medimos el tamaño, los cuales están aproximadamente en 40 nanómetros cuando las nanopartículas están cargadas con aprepitant. Cuando las nanopartículas están vacías tienen aproximadamente un tamaño de 37 nanómetros y las nanopartículas que no son de respuesta a pH son aproximadamente de 30 nanómetros. Esto está dado, esta diferencia, obviamente, porque en el core hidrofóbico estaba compuesto solamente por uno de los monómeros, mientras que las nanopartículas de pH por dos monómeros. También las nanopartículas presentaban un potencial Z ligeramente negativo, casi neutro, y tenemos la capacidad de cargado de droga de aproximadamente el 57% de la droga que se adiciona en la formulación de las nanopartículas, con una concentración micelar de aproximadamente 2.4 microgramos por ml, y en los estudios de desarmado de pH de las nanopartículas encontramos que el desarmado es aproximadamente en pH 6,1. Para poder hacer el estudio de pH, lo que se hizo fue cargar en el core de la nanopartícula Nilo rojo. Nilo rojo tiene la particularidad que cuando se encuentra en ambientes hidrofóbicos, o sea, en el núcleo, es fluorescente. Y cuando pasa a un ambiente hidrofílico, el fluoróforo se quenchea. Y por lo tanto nosotros a las nanopartículas fuimos agregando distintos pHs y podemos ver que aproximadamente en pH 6,5 las nanopartículas comienzan a desarmarse y luego cuando llegan a pH 6,1 o 6 tenemos ya casi el 100% del componente que se encontraba en el núcleo liberado. También miramos a través de microscopía electrónica, la forma de las nanopartículas, encontrando que tienen tamaños esféricos redondos. Ya me faltó poner acá unas imágenes de microscopía de barrido, las cuales muestran mucho más aún esta forma esférica y redondeada. Luego, para poder hacer la caracterización de estas nanopartículas, nosotros vamos a hacer la determinación de la distribución. Para hacer esto, nosotros vamos a utilizar unas nanopartículas, las cuales estaban marcadas con este 6,5, el cual es fluorescente, y vamos a marcar el receptor en GFP. Vamos a estimular el receptor, generando la internalización, y buscar la localización de las nanopartículas con el receptor en los endosomas. Luego, para determinar los mecanismos de internalización de estas nanopartículas, vamos a utilizar inhibidores tanto de la dinamina y la caltrina, que son proteínas esenciales en lo que es la formación de la invaginación y luego la formación del endosoma temprano. Para poder hacer los estudios de liberación de pH, lo que vamos a hacer es nuevamente inhibir la acidificación por distintas técnicas del endosoma. Y posteriormente vamos a hacer los estudios de señalización tanto desde el endosoma del receptor en animales in vivo y también en células. Bueno, como les mencioné, primero quisimos hacer la distribución de las nanopartículas. Para ello, los endosomas tempranos fueron marcados en GFP y las nanopartículas están marcadas con 6,5. Y podemos ver que estas nanopartículas se localizan directamente con los endosomas. También marcamos el receptor de NK1 en verde y fueron estimuladas las células con sustancia P y podemos ver que el receptor se comienza rápidamente a internalizar y encontrarse al interior de las células.
Obviamente acá están las nanopartículas y podemos ver que las nanopartículas se colocalizan con el receptor. Estas imágenes fueron tomadas en microscopía confocal en tiempo real y para ello nosotros tomamos videos. Y estos videos son de alta resolución, son videos en donde nosotros podemos ver que las nanopartículas se encuentran todo el tiempo en los endosomas y también podemos ver que las nanopartículas no tan solo colocalizan, sino que viajan directamente con el receptor cuando el receptor se encuentra internalizado en la célula. Luego hicimos los estudios de la liberación del contenido de las nanopartículas en vivo y para ello nosotros cargamos las nanopartículas con cumarina. La cumarina, cuando se encuentra dentro del núcleo de la nanopartícula, el cual es hidrofóbico, la cumarina se encuentra conchada y una vez que la cumarina es liberada, la cumarina nuevamente se vuelve fluorescente. Y podemos ver acá en el estado en vehículo, donde nosotros agregamos las nanopartículas y podemos ver que una vez que las nanopartículas se encuentran al interior de la célula, llegan al endosoma, liberan todo el contenido que tienen y por lo tanto las células se vuelven verdes en su citoplasma. Para poder hacer los estudios de la internalización de estas nanopartículas, nosotros utilizamos dos drogas, Pistop y Dingo. Pistop inhibe lo que es la clatrina y Dingo la dinamina. Y por lo tanto nosotros podemos ver que una vez que estas células fueron tratadas tanto con Dingo y Pistop, podemos ver que hay una reducción significativa en lo que es la liberación del contenido de las nanopartículas. Y hicimos los estudios de la inhibición de la acidificación de los endosomas, o sea, para poder demostrar que nuestras nanopartículas van a poder liberar su contenido única y exclusivamente cuando los endosomas se encuentran con el pH reducido aproximadamente a 6. Para ello nosotros usamos cloruro de amonio, el cual va a aumentar el pH de los endosomas y podemos ver que de alguna manera reduce la liberación o el desarmado de las nanopartículas en comparación a lo que es el vehículo. Y también utilizamos la bafilomicina, la cual es un inhibidor de la bomba de protones que se encuentran dentro de los endosomas y podemos ver también que se reduce la cantidad de nanopartículas que se desarman. Y con ello nosotros demostramos que las nanopartículas son internalizadas a través del mecanismo tradicional de internalización por dinamina y clatrina, y además también es importante para la liberación de su contenido el pH que se encuentran dentro de los endosomas. Luego, nosotros tomamos las nanopartículas que estaban marcadas con Cy5, se inyectaron intratecalmente en la médula espinal de los animales y miramos en dónde estas nanopartículas se encontraban localizadas. Esta imagen muestra de alguna manera en azul las células que están marcadas, que son NUEN o neuronas, y podemos ver que las nanopartículas se encuentran internalizadas en las neuronas. También nosotros utilizamos un modelo de neuropatía y miramos en dónde se encontraban localizado el receptor de NK1. En animales controles podemos ver que el receptor de NK1 se encuentra en la membrana plasmática de las neuronas. Las neuronas están marcadas en azul, en rojo, con NUEN, y podemos ver que el receptor se encuentra en el exterior de la membrana plasmática. Luego, nosotros hicimos un modelo de neuropatía a través de la ligación o el corte del nervio ciático, y podemos ver que cuando se realiza el modelo de dolor, ahora el receptor de NK1 se encuentra redistribuido e internalizado en el citoplasma de las neuronas de los animales en la médula espinal. ¿Veis? Para que se vea un poquito. Y posteriormente observamos las nanopartículas y podemos ver que las nanopartículas se encuentran internalizadas hacia el interior de lo que es el cuerpo celular. Una vez ya demostrado que nuestras nanopartículas son tomadas, son incorporadas al interior de las células de la médula espinal, realizamos los estudios de FRED. Para ello nosotros medimos la actividad de ERK. Este biosensor en particular tiene un péptido el cual hace que el biosensor se localice exclusivamente en los endosomas. ¿Ok? Por lo tanto, el ERK que nosotros vamos a medir en estos estudios son únicas y exclusivamente producidos desde la formación del complejo del receptor con su proteína G en el endosoma. Para ello, nosotros estimulamos las células que estaban expresando el receptor del NK1. Esta adición de la sustancia P
aumenta rápidamente la producción de ERK y este ERK va disminuyendo progresivamente a través del tiempo. Tal cual como les indiqué, esta es lo que se le denomina la señalización, de alguna manera, la señalización sostenida o compartimentalizada. Luego, también las células fueron pretratadas con aprepitan, con una concentración de 100 nanomolar, y podemos ver que la droga libre por sí sola no es capaz de reducir significativamente la señalización de ERK que se produce desde los endosomas. Sin embargo, cuando nosotros ahora tratamos las células con nuestras nanopartículas que están cargando exactamente la misma concentración de la droga libre, podemos ver que la producción de ERK que se está generando desde los endosomas es reducida significativamente. Y con ello nosotros demostramos que las nanopartículas son capaces de inhibir la señalización que está produciendo este receptor desde los endosomas. Luego, para poder demostrar que estas nanopartículas eran efectivas reduciendo el dolor, nosotros hicimos la prueba de Randall-Selito, perdón por la imagen, pero no es la que corresponde. Y el test de Randall-Selito es básicamente un estudio el cual genera la presión continua de la pata de la rata hasta cuando el animal, de alguna manera, sensa el dolor de estimulación y el animal retira la pata. Menores gramajes de presión significa que el animal siente dolor y mayores gramajes significa que el animal siente menos dolor. Tal cual como se muestra acá en negro, los animales neuropáticos simplemente tratados con vehículo tenemos que sienten mucho más dolor, y en triángulos grises podemos ver los animales controles, los cuales no sienten dolor. Cuando nosotros tratamos de alguna manera los animales con una administración intratecal de la droga aprepitan en 300 nanomolar, podemos ver que hay un aumento no tan sostenido de la cantidad de dolor que los animales sienten. Mientras que cuando nosotros damos las nanopartículas cargando la misma concentración de la aprepitan libre, podemos ver que hay un aumento significativo en el tiempo de analgesia que se le entregan a los animales. También con esto nosotros quisimos de alguna manera ponerlos en juego contra un gol estándar que se utiliza en el caso del dolor crónico, como es morfina. Y podemos ver que morfina, una vez que se administra, aumenta significativamente el umbral de retirada o la cantidad de dolor que los animales sienten por un tiempo aproximadamente de 2 horas, y luego de ello su efecto decae, demostrando que nuestras nanopartículas de alguna manera tienen una mayor eficacia en términos de tiempo que la propia morfina, y por lo tanto puede reducir la cantidad de tiempo que nosotros podemos estar administrando estas drogas. También nosotros hicimos test de Rotarot, el cual de alguna manera mide si acaso hay alteración en el sistema límbico de los animales, o sea, si se genera algún tipo de sedación, y podemos ver que los animales, tanto controles, que están tratados con vehículos, las nanopartículas cargadas, las nanopartículas que no responden al pH, o las mismas partículas que responden a pH, pero vacías, tienen exactamente el mismo tiempo de caída que los animales controles, y por lo tanto con esto demostramos que nuestras nanopartículas no afectan al sistema límbico de los animales. Luego, como les mencioné al inicio, el dolor era transmitido a través de las fibras C. Por lo tanto, nosotros quisimos ver el estudio, o quisimos estudiar cómo, de alguna manera, si las nanopartículas podrían afectar al tiempo de transmisión o la transmisión de las fibras C. Para ello, nosotros hicimos estudios electromiográficos, el cual consiste en un estimulador que va a generar la estimulación de las fibras nociceptivas en la pata de la rata, y generamos un registro en el bíceps femoris, que es la respuesta de alguna manera del estímulo eléctrico doloroso. ¿Ya? Este estímulo eléctrico es un estímulo eléctrico de alta intensidad, de baja frecuencia, y medimos en una ventana de retraso de entre los 150 y los 450 milisegundos, los cuales corresponden única y exclusivamente a la transmisión o los disparos de las fibras nociceptivas. ¿Ya? Y con ello podemos ver que cuando nosotros medimos el baseline en 2 animales, podemos ver que ambos producen el mismo firing de las fibras C, y luego fueron los animales tratados con aprepitan 1 micromolar o nanopartículas cargando 300 nanomolar, o sea,
3 veces menos. Luego de 30 minutos podemos ver que aprepitan es capaz de reducir medianamente un poco la cantidad de la actividad electromiográfica de las fibras C, mientras que nuestras nanopartículas fueron capaces de reducir significativamente la cantidad de disparos que tenían nuestras fibras C. Posteriormente, a los 60 minutos, podemos ver que los animales retornan a los valores controles cuando aprepitan está dado de forma libre, y sin embargo, nuestras nanopartículas fueron capaces de seguir aún reduciendo los números de disparos que tenían las fibras C. Y a los 120 minutos, nosotros todavía teníamos exactamente el mismo efecto. Cuando graficamos la área bajo la curva de todo, o mejor dicho, la área bajo la curva, la integral de la intensidad y la frecuencia de disparo, podemos ver que aprepitan fue capaz de reducir significativamente, única y exclusivamente a los 30 minutos. Sin embargo, nuestras nanopartículas se mantuvieron significativamente reduciendo la actividad electromiográfica de las fibras C hasta los 120 minutos. También, esto es una parte de los estudios que he realizado con términos de las nanopartículas. También nosotros desarrollamos distintos tipos de técnicas y de alguna manera fusiones y conjugaciones de los distintos fármacos, como por ejemplo acá tenemos un fármaco, el cual fue conjugado con colastenol, que básicamente va a generar un efecto tipo anclaje del antagonista a la membrana plasmática, y una vez que éste se una, impide de alguna manera que el receptor pueda ser internalizado hacia los endosomas para generar la segundo tipo de señalización de estos receptores. También hemos desarrollado nanoestrellas, que básicamente es un tipo de nanopartículas con brazos, con aminos libres, y se le pueden fusionar o conjugar distintos tipos de drogas, 3, 4 o 5 tipos de drogas distintas o múltiples drogas para poder inhibir distintos receptores que se encuentran, distintos tipos de receptores que se encuentran relacionados en lo que es la transmisión del dolor. Yo en este caso le acabo de mencionar solamente lo que es el NK1 como señalización secundaria desde los endosomas, pero se han demostrado muchas GPCR, y no tan solo GPCR, sino que también receptores tipo tirosina quinasa, que también pueden señalizar de distintos compartimentos, como es el caso del receptor de melatonina en la mitocondria, y particularmente estas señalizaciones que se encuentran en distintos compartimentos se encuentran relacionadas directamente con lo que es la señalización patológica, ¿ya? También acá tenemos el receptor beta-adrenérgico que puede señalizar desde el Golgi. Tenemos también receptores glutamatérgicos que se han encontrado acá en el retículo endoplasmático, y también en el año 2021 Kovilka describió que el receptor miopioide, particularmente que nosotros lo reconocíamos como un receptor inhibitorio en el retículo endoplasmático, una vez que es activado por sus agonistas, como por ejemplo morfina, puede generar cascadas de calcio en el retículo endoplasmático, y esta generación de calcio en el retículo endoplasmático podría estar asociado directamente con los efectos secundarios de la morfina. Y por lo tanto tenemos todo un universo para poder seguir estudiando estos segundos tipos de señalizaciones, no tan solo de las GPCR, sino también de receptores tipo tirosina quinasa y también algunos canales ionotrópicos que se han visto en el núcleo. Acá es una pequeña tabla de resumen, de alguna manera, que publicamos, de los distintos receptores que están involucrados en dolor y que se han encontrado en distintas zonas, señalizando de alguna manera con segundos cascadas de señalizaciones involucradas en distintas patologías de dolor. Todos estos estudios y de alguna manera trabajando me ha permitido poder publicar en Nature Nanotechnology. También hemos descrito otros receptores que se encuentran asociados en otros tipos de dolor, en Nature Communication. También hemos de alguna manera producido distintos tipos de biomateriales para la liberación y drug delivery en Biomaterials. También hemos conjugado distintos antagonistas que han sido publicados en otras revistas. Recientemente, este año, hace aproximadamente un mes y medio, 2 meses, pude generar mi primera publicación con la afiliación de acá de la facultad en PNAS, y también acá con el doctor Luis Constantil a finales del año pasado pudimos generar una publicación en la revista Pain. Quisiera dar las gracias a todos los presentes acá, al comité organizador de estos seminarios y también a toda la gente con quien he podido trabajar durante el tiempo,
gente en la Universidad de Queensland, gente en la Universidad de Columbia, particularmente la gente con quien trabajé en la Universidad de Nueva York, toda la gente que me prestó apoyo en la Universidad de Monash, particularmente a Nicholas, Daniel Poole, el profesor Artur Christopoulos, el profesor Patrick Sexton y particularmente acá al profesor Luis Constandil y al profesor Alejandro Hernández, quienes de alguna manera me recibieron cuando estaba en pregrado. Durante todo este tiempo que he estado afuera de Chile y ahora retornando nuevamente, vuelvo a trabajar con ellos y para mí es un privilegio poder estar acá enfrente a quienes han sido de alguna forma mis mentores. Muchas gracias. Gracias, Jeffrey, por la presentación. Abrimos la discusión al público. Jaime. Gracias por muy bonita presentación. Gracias. Muy interesante los resultados. Explícame una cosa, ¿el número de receptores que puede encontrar una célula se mantiene constante y que todo el efecto sería la internalización que estaría activando señales que ayudarían a mantener el dolor crónico? ¿Eso es lo que...? De alguna manera sí. O sea, el número de receptores hasta el momento se mantiene estable. Sin embargo, en ciertas condiciones, estos tipos de segundas señalizaciones se activarían. No siempre. Ya, porque a mí en lo clásico, cuando tú disminuyes los receptores que están en la membrana, obviamente la respuesta típica al neurotransmisor, etcétera, está disminuida. Exactamente. Pero en este caso da la impresión de que algún otro mecanismo determina que de alguna manera la respuesta esté aumentada. ¿Se sabe algo de los otros mecanismos? Sí, se sabe algo. De hecho, uno de los estudios que he estado realizando en el último tiempo tiene que ver un poquitito acá. Voy a volver. Tiene un poquitito que ver con esto. Y que básicamente muchas GPCR en el día de hoy no son exclusivas de unión a una sola tipo de proteína G. Ya se han encontrado, por ejemplo, en el caso del PAR2, se ha encontrado que puede unir Q y GI. Y todo eso va a depender del lugar en donde nosotros lo estemos observando. Por ejemplo, en el tracto gastrointestinal hemos encontrado que PAR2, por ejemplo, puede unir tanto GS y GQ. Y en ciertas condiciones une y no une beta-arrestina. Y particularmente la beta-arrestina vendría siendo el causal de que se produzcan estas segundas cascadas de señalizaciones. He estado trabajando en el receptor glutamatérgico 5, por ejemplo, y en el receptor glutamatérgico 5, en el caso del síndrome frágil X, tiene una señalización independiente de la unión de la proteína G y simplemente a través de la unión de la beta-arrestina estaría asociado en el síndrome frágil X, que eso fue publicado en Science en el año 2021. Entonces, el repertorio de alguna forma, hay muchas personas que hoy en día, hay muchos investigadores que están denominando que las GPCR de alguna forma serían, por así decirlo, degeneradas. No siempre van por una misma ruta, sino que dependiendo de la locación y dependiendo del tipo de estímulo, podrían unirse a más de un tipo de proteína G con y sin la unión de la beta-arrestina. Entonces, el repertorio de señalización es muy variado. Impresionante, fascinante tu presentación. Gracias. Tengo millones de dudas, pero una es cuando tú pones el antagonista ¿Sí? y lo pones no en la nanopartícula, Libre. ¿Sí? libre, ¿no hace nada? En el caso del dolor, por ejemplo, lo que pasó en los años 90, en el caso de la neuroquinina 1, todas las librerías completas, millones de dólares fueron invertidos en el desarrollo de estos antagonistas y ninguno de ellos tuvo eficacia. Y particularmente eso se debe a que las drogas normalmente tienen una característica hidrofílica que no pueden atravesar las membranas plasmáticas. Eso de alguna forma podría explicar por qué la eficacia de estas drogas es reducida.
y es lo que se ha estado viendo hasta el día de hoy. Por ejemplo, en el caso de la morfina sí puede atravesar las membranas plasmáticas y sí activa el receptor en el retículo endoplasmático, generando una cascada de señalización no antes vista. O sea, el miopioide generando un aumento de calcio, en el retículo endoplasmático nunca se había visto, porque es un receptor inhibitorio. Pero ahora sí, en otra locación, sí puede generar otra señalización a través del acoplamiento a otro tipo de proteína G. Ya, otra duda. Es que lo encuentro todo tan alucinante. Esto es bastante nuevo. Esto se viene estudiando aproximadamente ya hace unos 15 años. Cuando yo llegué afuera, y para mí esto fue todo una reventada de cabeza, porque para mí, tal cual como les mencioné acá, esto acababa acá. Esto acababa simplemente acá. Todos pensábamos que la internalización, la endocitosis de estos receptores era simplemente para inactivar el receptor, degradarlo o devolverlo a la membrana. Pero nunca habíamos pensado que estos receptores podrían estar haciendo otra cascada de señalizaciones en otras locaciones. De hecho, ahora recientemente estuve hablando con el profesor Bruce Castle, la semana pasada, que el año pasado salió una señalización intracelular con respecto al receptor de serotonina. Y el receptor de serotonina también estaría señalizando desde locaciones intracelulares. Y eso de alguna forma se estaría asociando con los efectos, por ejemplo, psicotrópicos de algunas drogas, por a través de la activación de los receptores de serotonina. Ya, ahora, olvidémonos del NK1. Pensemos en cualquier, en el beta, en el alfa, simpático. Ponte tú que yo activo, y activo las proteínas G, pero independiente de eso también se va a unir a la beta-arrestina. No siempre. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Ya. En caso que se una a la beta-arrestina, va a llevar también a otro efecto. O sea, tenemos un efecto en la membrana y otros intracelulares. Exactamente. ¿Esos efectos se suman o se oponen? Esa es una muy buena pregunta y de hecho creo que no tengo la respuesta ahora en este momento. Como lo mencioné, la beta-arrestina puede unirse o no puede unirse, o también en otros casos la proteína G no se une y solamente se une a la beta-arrestina. Y la beta-arrestina vendría siendo la efectora de otras cascadas de señalización. ¿Y la beta-arrestina se va a unir siempre que el receptor esté fosforilado intracelular? Sí. Si el receptor en el fingerprint del carboxilo terminal está fosforilado, la beta-arrestina sí se podría unir. Pero no todos los receptores de membrana unen la beta-arrestina. Por ejemplo, es el caso de los PAR. Tenemos PAR 1, 2, 3 y 4. PAR 1 y PAR 2 sí unen beta-arrestina, pero PAR 3 y 4 no la unen. No, esto es una locura. Sí, de verdad es una locura y tampoco dentro de los estudios que he hecho y con la gente que trabajo, particularmente con el profesor Nigel Bannett, es un científico altamente reconocido en el estudio de las GPCR, tampoco podemos entender por qué en ciertas circunstancias une una proteína G y en la misma circunstancia une otra proteína G. De repente nosotros teníamos resultados en donde encontrábamos que estaba uniendo proteína G mayoritariamente y al siguiente experimento encontrábamos que estaba uniendo GS. Y no sabíamos si tenía que ver con la calidad del agonista, el tipo de agonista. Por ejemplo, en el caso de los PAR, sabemos de alguna manera, dependiendo de el tipo de agonista, es de alguna forma la que conduce un poco más la fuerza del tipo de proteína G que se le está uniendo. ¿Y eso es por modificación tridimensional? Exactamente, es por la modificación tridimensional del receptor, porque toda la modificación tridimensional es el que finalmente termina dándole espacio para el tipo de proteína G que se una. Y también que pueda la beta-arrestina de alguna forma estabilizar lo que es este cambio conformacional entre el receptor y la unión de la proteína G. Si no une beta-arrestina, no va entonces. Sí, va igual. Yo tenía también 2 preguntitas. Primero, muchas gracias por la presentación, estaba súper buena. Bueno, ya como estuvieron conversando, hay diferentes vías, entonces yo quería tirar ahí una idea de que
claro, hay diferentes vías que se pueden atacar, entonces yo me imagino que también uno tiene que usar diferentes tratamientos. Sí. No sé si lo has visto tú durante tu investigación o tratar de ocupar diferentes cosas en paralelo. Exactamente, lo hemos hecho. De hecho, yo he estado haciendo los últimos estudios en el receptor, el mGlu5, el metabotrópico glutamatérgico 5, y utilizamos agonistas selectivos como también glutamato. Una de las características que tiene los agonistas, por ejemplo, de mGlu5 es que puede acoplar, por ejemplo, glutamato. Yo he encontrado que acopla tanto GS, GQ y GI. La pregunta que siempre me he estado haciendo todo el tiempo, a mí se me hace muy lógico que el mGlu5, reconocido por ser excitatorio, una GS, una GQ, pero nunca he podido entender por qué una GI. Y cuando tú miras los perfiles de unión del receptor a la GI, tenemos perfiles que son transientes, o sea, uno rápidamente se decae y nuevamente un tiempo más tarde vuelve a unir la GI. Entonces, los agonistas también cambian el tipo de proteína G que se une, pero también cambian, por ejemplo, los timings en donde se van uniendo y se van desarmando. Son muchas las preguntas que se pueden hacer. También con los agonistas hemos ocupado agonistas que son permeables, también he estado haciendo estudios, por ejemplo, en cuál es la importancia de los transportadores de glutamato. O sea, glutamato no se degrada, glutamato se tiene que reabsorber a través de transportadores. Entonces estoy viendo, por ejemplo, cuál es la importancia de estos transportadores en la segunda cascada de señalización. Particularmente en el receptor de glutamatérgico 5, no tan solo se localizan los endosomas, sino que también se localiza en el núcleo y en el retículo endoplasmático. Entonces tiene distintos repertorios de señalización. Es todo un universo, es una caja negra que uno podría empezar a tratar de desarmar, pero es bastante complejo y difícil. Muchas gracias. Y tenía otra pregunta que ¿Sí? yo no sé mucho de farmacología ni nada, entonces quería saber sobre las concentraciones que estás usando de tu fármaco. Si eso es como fisiológico también para personas. Sí, todos estos estudios fueron hechos en términos de lo que se utiliza en la clínica. ¿Ya? En la clínica y también haciendo la conversión a lo que es peso de los animales. Oye, antes de dar la siguiente palabra, te quiero yo hacer una consulta. ¿Sí? Una de las cosas que a uno le cabe duda es que, ¿será que ya que tenemos nuevos instrumentos, tenemos nuevas metodologías más precisas, estamos viendo algo simplemente que antes no veíamos, que antes como normalmente veíamos lo macro, nos preocupábamos de lo macro, pero ahora cuando vamos a ver esos macros más detalles nos damos cuenta que no hay una activación, sino hay 2, 3 o 4. Pero la pregunta es que esas activaciones pequeñas a lo mejor que se podrían estar viendo, o esas uniones a otros tipos de proteínas G, transientes, qué sé yo, ¿son fisiológicas? ¿Tendrán un respaldo fisiológico? ¿O simplemente son hallazgos que se producen en una cantidad de tiempo tan pequeño que no tienen una relevancia fisiológica? Sí. De hecho, desde el punto de vista fisiológico, lo que hoy en día se cree es que la señalización inicial que produce los receptores de membrana, la señalización desde la membrana vendría siendo la función fisiológica. La función fisiológica. Y esto en algunos receptores, no en todos. Y ha sido simplemente demostrado eso a través de esto. Inhibir simplemente la endocitosis. Simplemente inhibiendo la endocitosis. Cuando tú inhibes la endocitosis, tú inhibes todo el proceso patológico que tú observas a través de la activación de este receptor. Simplemente por eso. Inhibiendo la endocitosis. O sea, haciendo que el receptor se quede acá afuera. Ya sea farmacológicamente o a través de biología molecular, haciendo knockout de la dinamina, haciendo knockout de la clatrina, y haces que el receptor se quede acá arriba en la membrana plasmática y tú no ves de alguna manera el efecto en animales de la patología que está asociado a este receptor, que fue como de alguna manera nosotros demostramos inicialmente lo del NK1. Nosotros lo que hicimos farmacológicamente y también molecularmente, inhibir simplemente acá. Nada de farmacología aplicada, simplemente a través de inhibir este proceso, nosotros teníamos que los animales ya no sentían dolor. Y no se generaba dolor, tanto en modelos de dolor agudo como en modelos de dolor crónico.
manteniéndolo acá afuera. Jeffrey, gracias por tu presentación. Fantástico toda la información. Hemos conversado un poquito, vamos a seguir hablando de cosas. Pero tú tocaste un punto que precisamente es la activación vía beta-arrestina. Yo no soy biólogo, no soy farmacólogo, pero entiendo que la señalización vía beta-arrestina del receptor de serotonina cobró importancia ahora por todo lo que te puede haber dicho doctor Cassels. Entonces, eso es una cosa. Si esto está dando vuelta y es importante, ¿se pueden hacer estos experimentos acá? Sí. Ya. Mira, yo desde Estados Unidos y Australia, mis colaboradores, tanto en Australia y en Estados Unidos, me dieron acceso a todos estos biosensores, ¿ya? Particularmente los sensores BRET son los que son un poquitito más no difícil de hacer, porque se pueden hacer todos. Tengo todas las secuencias genéticas para hacer todo esto, y lo único que se tiene que hacer es generar las fusiones del receptor que tú estás estudiando a este pequeño natural peptide. Ya. Pero todo el resto de lo que son las proteínas G, de lo que son las proteínas de locación, está todo. Fantástico. O sea, lo único que tendríamos, la limitante acá en esta facultad, es el tipo de equipamiento que yo tenía acceso tanto en Australia y en Estados Unidos, que son equipamientos que nosotros teníamos que eran lectores de multiplaca. O sea, tú hacías una cantidad de distintas condiciones que te lo hacían en tiempo real. Acá, particularmente en la facultad, tendremos que hacerlo directamente en el confocal. Y en el confocal, lo único que te retrasa es el análisis. Súper. La segunda pregunta, en el uso de cumarinas que mostraste ahí, la fluorescencia creo que corresponde a la emisión precisamente de la propia cumarina. Y por supuesto no es una pregunta que tengas que saber ahora, pero las cumarinas son una familia de cumarinas, entonces para mí la cumarina emite azul. Sí, era una cumarina 463. Ya, listo, eso. O sea, pero aquí en este caso, nosotros, a ver, en el confocal tú le puedes cambiar el color que tú quieras al fluorescente. Puedes ponerla en magenta, sí, en todo. Nosotros simplemente la estábamos utilizando en el detector de 488. Ya, súper. Y lo otro que te quería preguntar, respecto a la nanopartícula, ¿qué crees tú o qué creen ustedes que son, cuáles son las características fundamentales a nivel estructural para poder traer, digamos, incorporar el fármaco? No sé si el tamaño, la hidrofilicidad, lo que... A ver, sí, mira, en estas partículas, como te digo yo, el core era hidrofóbico. Una de las características que tenía que tener, esto es por nanoprecipitación, ¿ya? La característica que tenía que tener el fármaco en el núcleo para estas partículas en particular, tenía que ser hidrofóbico. Porque se mezcla el polímero con el fármaco en un solvente orgánico, se deja caer sobre una fase acuosa y simplemente por hidrofobicidad se formaba la nanopartícula. ¿Okay? Estas nanopartículas, ahora en particular, yo no tengo acceso a ellas. ¿Por qué? Porque fueron patentadas y ahora se encuentran en fase 2 de ensayos clínicos. Simplemente por eso, están protegidas por patente ahora. Pero obviamente, como lo habíamos conversado, acá está la magia. Tus moléculas pueden hacer el cambio de la magia, porque tú tienes estas moléculas photoswitch, esto era por pH, pero también podemos hacerlas con las tuyas a través de luz, como un sistema de drug delivery, como te dice la pregunta ese día en tu seminario. Hay que hacerlo. Eso es, una de las grandes cosas que teníamos nosotros allá era poder tener la conversación entre los biólogos y los químicos. Y eso es lo que hay que hacer. Ok, quedamos entonces aquí, no hay más preguntas. Muchas gracias por su audiencia, muchas gracias Jeffrey por la presentación. Claramente nos ha abierto un nuevo campo de estudio, que las GPCR de alguna manera empiecen a señalizar intracelularmente. No estaba un poco en la visión de mucha gente, así que es entretenido cuando se caen paradigmas que uno ya tiene de alguna manera seteados desde hace mucho tiempo. Así que siempre es bueno, eso significa que sigue abriendo el campo de investigación. Muchas gracias a todos por su asistencia y